Grabación. De manera que permítanme, eh, me da muchísimo gusto poder comenzar esta tertulia. Buenas tardes a todos, buenas noches para los que vivimos a este lado del océano. Bienvenidos a nuestra tertulia 269. En los Estados Unidos, donde celebramos desde hace muchísimos años, Pilar y yo, el Día de Acción de Gracias con nuestra familia, se celebra hoy ese día, reuniendo a familias y amigos en una celebración única que adoptamos para siempre. Esta noche es la primera vez que estamos lejos de los hijos, pero queremos celebrarla con ustedes, nuestra familia desde España, agradeciéndoles por nuestra amistad, por el cariño manifestado durante nuestra reciente visita a Colombia y brindando con una copa simbólica por nuestro grupo de amigos de toda la vida que mantenemos estos lazos tan profundos a través de tantos años. De manera que salud para todos. Además, hoy tenemos el gusto de contar nuevamente con la presencia de nuestro amigo el doctor Juan Valentín Fernández de la Gala, ya conocido por muchos y a quien quisiera presentar para quienes aún no lo conocen. Él se educó con los jesuitas, con ellos aprendió a conciliar sin grandes tropiezos a Descartes con Santo Tomás de Aquino. Es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla y Juan Valentín, eh, doctor en Medicina por la Universidad de Cádiz y especialista en Antropología Forense por las Universidades de Granada y Complutense de Madrid. Su trabajo como antropólogo se centra en el estudio de los restos óseos procedentes de enterramientos prehistóricos romanos y medievales en un intento por ayudar a reconstruir el perfil de salud y enfermedad de las poblaciones antiguas. Estudió medicina tropical en la Universidad de Barcelona, colaboró en un proyecto de atención sanitaria a 3 núcleos de favelas de la ciudad de Jequié, en el estado de Bahía, en Brasil. Desde 1994 vive en el puerto de Santa María de Cádiz, donde es profesor de biología en un instituto de bachillerato y profesor de historia de la medicina en la Universidad de Cádiz. Fue subdirector de la revista Panacea sobre traducción y lexicografías médicas. Es académico correspondiente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, de la Academia de Bellas Artes Santa Cecilia y miembro corresponsal para España de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Pertenece a la Asociación de Escritores, de Médicos Escritores, y está en posesión del Premio Barahona de Soto del Teatro del Lucena 1988, los premios de periodismo Enrique Ferrán y Eduardo Dorí y los premios de narrativa de cuentos de invierno. Extremadura en la distancia, Salud, Ciudad de Cádiz y Cuentos de Agua Sevilla. Desde el 2017 colabora con la Fundación Gabo de Cartagena de Indias en Colombia. Ya nos presentó una tertulia sobre los médicos de Gabo. Su tesis de doctorado es sobre los médicos y la medicina en la obra de Gabriel García Márquez. Recientemente ha sido admitido como miembro en la Academia Nacional de Medicina de Colombia y muy recientemente ha lanzado su libro Convergencias, 40 testimonios sobre el impacto de la obra de Teilhard de Chardin. Gracias, Juan Valentín, por aceptar nuestra invitación y honrarnos con tu presencia esta tarde. Te escuchamos en tu presentación del libro antes de dedicar los últimos 30 minutos de nuestra tertulia para los comentarios y preguntas de los participantes. Adelante, Juan Valentín, te escuchamos. Muy bien, muchísimas gracias Darío por esa amabilísima presentación. Yo creo que de todos los méritos que has leído, el más reciente puede ser que soy esta noche de Acción de Gracias que estamos celebrando juntos, yo soy el pavo. Es decir, me parece que, bueno, no puede ser, no puede haber mayor honor, ¿verdad? Y mayor privilegio que ser el pavo para compartirlo con tantos amigos que estamos aquí. Yo voy a intentar compartir pantalla, creo que lo voy a poder hacer, Sí, lo puedes hacer. compartir, y probablemente, Ampliarla. eh, creo que ahora, ¿no? Sí, perfecto. ¿Lo ven? Adelante. Perfecto, Sí, muy bien. Bueno, pues verán, ya hemos tenido en otra ocasión la oportunidad de hablar sobre Teilhard de Chardin. Yo quería solamente recordar algunas de aquellas imágenes que vimos entonces, comentarlas.
Yo casi, incluso me encantaría poder recibir algún tipo de feedback por vuestra parte, porque sé que muchos de vosotros sois también entusiastas taylorianos, es decir, os encontrasteis un día con la teología y la mística absolutamente deslumbrante, ¿no? Y profética de Teilhard de Chardin y probablemente también sentisteis pues esa impresión, ¿no? De encontrarse con algo nuevo y con algo que podía traer un poco de novedad y de evolución, ¿no? A una estructura que a veces tiene tanta inercia como es nuestra querida iglesia. Bien, este es el libro que queremos, que hemos sacado recientemente. Yo creo que puede ser una buena introducción a la obra de Teilhard, especialmente para aquellas personas que no estén muy familiarizados con ella. Y tenemos la enorme suerte de que hace unos días una editorial de Nueva York, Orbis Books, pues se interesó, compró los derechos y vamos a lanzarla también en inglés global en los próximos meses. Eh, bueno, es enorme la cantidad de personas que han colaborado en este proyecto. Aquí la única mentira que hay en el libro, y lo confieso ya de entrada, y lo confieso esta noche como primicia, hay una gran mentira en ese libro, y es el nombre del autor que aparece arriba. Es decir, yo solamente soy uno de los 40 testimonios que aparecen aquí. Es verdad que me he dedicado a recopilarlos. Los que vienen en otro idioma los he traducido al español. He colocado delante un prólogo introductorio y he colocado al final un epílogo que creo que es la parte más esperanzada del libro y lo he llenado también de algunas notas que pudieran de alguna manera ayudar al lector a entender algunas cosas que fueran un poco más complicadas, ¿no? Pero por lo demás, salvo eso, esto no puede ser el trabajo mío, sino que ha sido un trabajo coral, un trabajo polifónico, ¿no? Y nunca un solo, ¿verdad? Un solo de voz, ¿no? Yo estoy seguro de que ustedes conocen a muchas de esas personas que aparecen ahí fotografiadas. Entre ellos están, bueno, pues no cabe duda, Leonardo Boff como una de las figuras más importantes. Ha sido extraordinariamente gratificante contactar con él y escucharle decir cosas que no le había oído escuchar decir antes, ¿no? Por ejemplo, contarle cómo fue su clandestino descubrimiento de Teilhard de Chardin. Él decía que era el responsable en el noviciado de los franciscanos, él tenía la llave de la biblioteca, le habían responsabilizado de atender la biblioteca y por tanto, me decía en voz baja, tenía también la llave del armario de los libros prohibidos. Es decir, aquellos libros que el índice había señalado como peligrosos, él tenía la ventaja de poder acceder a ellos porque disponía de la llave oportuna. Y la usé, me decía, y la usé. De forma que yo lo que hacía es que miraba a mi derecha, miraba a mi izquierda, y cuando no había nadie, abría la puerta de aquel armario lleno de maravillas y sacaba la obra de Teilhard de Chardin y la leía porque me parecía que aportaba una visión muy diferente de los rigores escolásticos que nos estaban a veces enseñando en las aulas, ¿no? Y no solo eso, no contento solo con eso, sino que además también sabía que en el noviciado había otros compañeros que tenían una inquietud similar a la mía. Y lo que hacíamos era reunirnos para poder comentar algunos de los capítulos más interesantes. Recibí también correo electrónico, ¿no? En donde se decía, bueno, estoy feliz con el libro sobre Teilhard que acaba de publicarse, dice que es una referencia de esperanza para estos días tan sombríos que vivimos. Gracias por ter hecho, dice él, ¿no? En brasileño, por haber hecho este trabajo que animará a muchos lectores. Bien, y luego está Joan Chittister, que también sabéis que es una de las grandes teólogas del momento. Ha sido sorprendente comprobar una cosa, eh, y es que algunas personas tenían una extraordinaria facilidad
para hablar de su propia experiencia con Teilhard de Chardin. Yo una de las condiciones que les puse a los participantes fue que no quería en absoluto que el libro se convirtiera en un sesudo tratado teológico de los muchos que ya hay sobre la obra de Taylor, que se trataba de otra cosa, que se trataba de contar desde la experiencia personal cómo habíamos sentido ese deslumbramiento y de qué manera nuestra vida de fe y nuestra mística personal, nuestra propia espiritualidad, habían cambiado a la luz de eso. Fue sorprendente comprobar cómo algunas personas tenían una facilidad extraordinaria para poder sincerarse y hablar desde dentro del corazón. Pero debo decir que también había otras personas que estaban demasiado acostumbrados a lo académico y trataban de hacer un ensayo al uso sobre la teología de Taylor. Y con mucho tacto intentaba decirles que no era exactamente eso lo que se quería, sino que era justamente otra cosa. Es decir, eran a lo mejor párrafos que empezaran en primera persona, porque estaban hablando de una experiencia personal. Entre los colaboradores está también Ignacio González Faust bueno, pues con la tristeza de que fue su último texto, eh, su última contribución teológica, porque falleció en marzo de este año. Ignacio González Faust, bueno, pues es un teólogo de los más avanzados en su mentalidad, ¿no? Y a muchos de nosotros nos ha servido pues también para abrirnos la mente en ese sentido. Así que conservamos uno que sería posiblemente su último texto. Y en mi caso particular, pues yo la primera vez que oí hablar de Taylor Chardin fue precisamente en un colegio de los jesuitas, en el colegio de Villafranca de los Barros, en la provincia de Badajoz. El profesor de ciencias pues puso ese extraño nombre francés en la pizarra, Pierre Teilhard de Chardin, y nos dijo que había conseguido conciliar el dogma católico con la teoría de la evolución. Yo inmediatamente sentí una enorme simpatía por este hombre, porque, bueno, pues estaba en un colegio católico de alguna manera, me preocupaba mi fe, y por otra parte yo empezaba a nacer ya como adolescente mi vocación por la ciencia, con lo cual me encontraba ahí con un punto, una encrucijada muy interesante. Luego me tocó estudiar antropología forense y también me volví a acordar de Teilhard de Chardin. Nuestro trabajo en la Facultad de Medicina consiste fundamentalmente en que cuando hay una necrópolis histórica, pues lo que hacemos es, cuando se extraen los restos humanos, determinamos la edad, el sexo, la estatura, la patología que pudieran presentar intentamos reconstruir de esa manera pues el perfil de salud y de enfermedad de estas poblaciones antiguas, ¿no? Pues el hecho de arrodillarse al lado de estos restos, ¿verdad? De estos restos humanos, yo recordaba enteramente, ¿no? Lo que hacía Taylor y de qué manera él se acercaba también a lo que llamaba los tres grandes abismos, ¿no? Que nos producen siempre cierto vértigo y cierto escalofrío. Él decía que había tres infinitos o tres abismos que delante de ellos uno no tiene más remedio que hacerse preguntas decisivas, ¿no? Preguntas de sentido, ¿no? Él decía que era el abismo de las estrellas, es decir, el abismo del infinito universo, el abismo de los átomos, es decir, el abismo de lo infinitamente pequeño, y el abismo de las generaciones, es decir, el transcurso del tiempo, ¿no? Ese abismo de las generaciones, pues Taylor lo sentía siempre cuando pues tenía delante de sí los restos de seres vivos que poblaron el planeta hace muchísimo tiempo. Y era un poco como ver el mundo con los ojos de Dios, ¿no? Porque era como verlo en la línea, en una línea intemporal que abarcaba multitud de generaciones. Luego, pues me tocó ser vicepresidente de la Asociación Española Teilhard de Chardin, que bueno, que lo que intenta es pues recuperar, difundir, divulgar y profundizar en la obra de Taylor, ¿no?
Tenemos una página en Facebook que os recomiendo que se llama Los Zapatos de Teilar, porque siempre hemos pensado, ¿no? Que se suele decir que cuando queremos conocer a alguien, hay que meterse dentro de sus zapatos, ¿no? Y porque, bueno, pues fue también una persona que viajó mucho y caminó mucho por el mundo y de alguna manera estamos tratando de seguir esos mismos pasos, ¿no? Bien, hay mucha gente que dice que encuentra difícil a Teilhard de Chardin, que es un teólogo difícil. Esto es algo con lo que generalmente me tengo que enfrentar, ¿no? Gente que tiene cierta reticencia a entrar, a hincarle el diente a su obra, a leerla directamente, prefieren siempre leer comentarios o críticas, ¿no? Más que la obra en sí, porque piensan que es complejo. Es probable que lo sea, pero por una razón muy sencilla, y es que Teilhard es un verdadero jesuita de fronteras, es decir, él se coloca en la frontera entre la ciencia, la teología, la filosofía y la mística, ¿no? Los científicos dicen que es un teólogo, ¿no? Los filósofos dicen que es un místico, ¿no? Es decir, nadie realmente, y es todas las cosas a la vez, porque realmente lo que nosotros hacemos en la mayor parte de las biografías al uso que uno puede encontrar en las librerías, ¿no? Lo que se suele hacer es esto, es decir, partir la imagen de Teilhard en un Teilhard científico, un Teilhard teólogo, un Teilhard filósofo y un Teilhard místico. Pero esto es absolutamente falso, porque Teilhard es una sola persona que integra en su complejísima e interdisciplinar personalidad todas estas inquietudes al mismo tiempo. Bien, otra de las dificultades grandes con las que a veces nos tenemos que encontrar con Taylor es que utiliza una enorme cantidad de metáforas de una gran audacia, que son casi poéticas. Algunos piensan que Taylor realmente era un poeta, ¿no? Un poeta místico, ¿no? Y hay también una gran cantidad de neologismos que maneja. Por ejemplo, punto omega, cristogénesis, noosfera, pléroma o pleroma, ¿no? Amorización, convergencia, ley de la complejidad conciencia, tercer infinito, ¿no? Etcétera. Yo de todas formas recuerdo que la vez que estuvimos hablando de Teilhard de Chardin, me comprometí a tratar de romper esa idea de que Teilhard es complejo, tratando de resumir su teología o su mística en una sola frase. Y esa sola frase no es de Teilhard, sino que es de un poeta modernista cubano que es José Martí y que después Silvio Rodríguez, el cantante, la musicalizó, ¿no? Él dice, solo el amor convierte en milagro el barro. El amor, que es una palabra, bueno, clave, ¿verdad? En el mensaje cristiano, los mandamientos se resumen básicamente en un mandamiento de amor a Dios y de amor a los hermanos, ¿no? Y luego el barro. Fijaos que de alguna manera estamos haciendo referencia al Génesis, ¿no? Y se nos viene a la cabeza pues ese Dios alfarero, ese Dios artesano que en el primer capítulo del Génesis modeló, ¿verdad? El barro y después lo sopló con su aliento, ¿no? Y cómo el amor puede convertir el barro en milagro. Y además utiliza la palabra convertir, que de alguna manera es un verbo de transformación, ¿verdad? Que habla de evolución, ¿no? Ciertamente, ¿no? Si preferís una cita de Laudato Si, hay también una que lo resume muy bien, toda la idea de Teilhard, en una sola frase. Dice el Papa Francisco, hay una mística detrás de cada hoja de árbol. Quiere eso decir, de alguna manera, quiere eso incidir en una de las ideas clave de la teología y de la mística de Teilhard, y es lo que él llamaba la diafanía de Dios. Es decir, Dios se hace diáfano, se hace transparente en el universo. Bien, hay una profesión que yo francamente admiro mucho, y es la profesión del geólogo, porque estoy convencido de que los geólogos ven cosas que los demás mortales no vemos.
son capaces de saltar por encima del espacio y del tiempo, ¿no? Por ejemplo, un geólogo podría, golpeando con su martillo, demostrarnos que lo que ahora vemos como una colina originalmente era el lecho del océano. Es decir, a mí me parece verdadera magia que alguien pueda mirar un paisaje y ver cosas que los demás de ninguna manera podemos ver, que es cómo era ese paisaje hace millones de años. Eh, a mí me parece que es algo también parecido a la manera que Dios tiene de ver, ¿no? Yo estoy convencido de que la particular teología y la particular mística de Taylor hubiera sido imposible si él no se forma en el terreno de la geología, porque es la mirada del geólogo, yo creo, la que permite ver por encima del tiempo como él hace en todas sus obras, ¿no? Tradicionalmente se ha dicho que si uno quiere conocer a Dios, pues tiene la Sagrada Escritura, ¿no? En donde la revelación pues nos muestra cómo es Dios. Bueno, sabemos que desde 1943, ¿verdad? Con Divino Aflante Espíritus, que hay que saber interpretar eso, es decir, no podemos leerlo como quien lee un libro de biología o como quien lee un libro de historia, sino que es un libro que, como su propio género, es una colección de textos realmente, ¿no? Donde hay textos jurídicos, hay textos poéticos, ¿no? Hay textos eh, relacionados pues con las prácticas religiosas y demás. Y hay textos también, de alguna manera, que tratan de relatar, hacer una narrativa más o menos biográfica de algunos personajes, ¿no? Pero ciertamente exige que apliquemos la teoría de los géneros literarios que aplicamos a cualquier otro texto, ¿no? Particularmente estos textos en concreto que proceden del Mediterráneo oriental y por tanto están llenos de esas hermosas alegorías y metáforas, ¿verdad? Y de parábolas que lo hacen extraordinariamente bello en su forma, ¿no? Y también eh, son textos que es preciso, pues, eh, actualizar de alguna manera. Hay también otra forma, nos decía Teilhard de Chardin, de conocer a Dios, no solamente la escritura, ¿no? Y la revelación, sino también lo que él llamaba, como decimos, la diafanía, es decir, Dios se hace transparente en el mundo. La encarnación, en definitiva, es eso, ¿no? Es decir, cómo Dios pues se mete en el mundo, ¿no? Pues desde siempre Dios ha sido transparente en el mundo. Y esto es algo que cualquier sensibilidad humana es capaz de, ciertamente, de captar, ¿no? Incluso una persona que sea atea es perfectamente capaz de disfrutar de una sensación muy especial cuando el paisaje pues nos llega al alma, ¿no? Pues un atardecer, ¿no? Un bosque absolutamente verde o un bosque en otoño. Son cosas que nuestra sensibilidad valora y ni siquiera hace falta ser creyente, ¿no? Uno nota como una vibración especial ahí. Bueno, pues habría que unificar, ¿verdad?, la revelación con la diafanía y no olvidarse, a pesar de que hemos hecho durante nuestra tradición cristiana, hemos hecho un gran hincapié en la escritura, pues no olvidarse de que Dios está también, se hace transparente en el mundo, especialmente en los demás, ¿no? Y especialmente en los demás que sufren, los demás sufrientes. Bien, hay una definición de Dios que a mí me parece la más bonita que he podido escuchar nunca y se la debemos a la mística alemana Hildegarda de Bingen, que viene a decir algo así como Dios es, si hubiera que decir algo, ¿no? Jesús de Nazaret nos decía, Dios es un padre, ¿no? Y además un padre misericordioso. Siempre hemos tenido que hablar con metáforas de Dios, no hemos sido capaces de, bueno, pues una cosa tan grande, ¿verdad? No hemos tenido más remedio que sitiarlo de alguna manera mediante palabras metafóricas. Entonces, pues hablamos de que Dios es rey, de que Dios es soplo, de que Dios es monte, de que Dios es la ley, de que Dios es pastor. ¿M? Jesús de Nazaret decía que es un Padre misericordioso, lo cual también ciertamente es una forma extraordinaria de acercarse a Dios. Pero Hildegarda decía, Dios es un abrazo,
Es decir, Dios te abraza, estás rodeado por los brazos del misterio de Dios. Hay vidas, como decíamos, que hablan por sí solas, y una de ellas es la del propio Teilhard de Chardin, nacido en ese punto central de Francia, que es la Auvernia francesa, de una familia, bueno, pues de origen aristocrático, nació en ese castillo de Sarcenat, ¿no? En 1881. Y aquí lo tenemos rodeado de algunos de sus hermanos. Eran 11 en total, aquí hay 7 solamente, y yo estoy seguro de que recordáis cuál de ellos era Teilhard, que yo lo voy a señalar aquí. Y aquí hay un Teilhard, un Pierre Teilhard de Chardin, de unos 10 años. A su lado está su hermana Françoise, que después sería religiosa en China y moriría, pues, moriría muy pronto. Moriría a los 32 años de viruela en 1911, ¿no? A su lado, pues está también Joseph, Gabriel, Olivier, Alberic y Marguerite, ¿no? Faltan 4 para completar los 11. Bien, lo curioso de esta familia es que vivían en la zona del Puy-de-Dôme, una zona volcánica, y eran todos ellos grandes aficionados al senderismo. Siempre, los fines de semana, salían a caminar juntos y comían en esos trayectos en donde pues el joven Pierre, ¿no? Iba acompañado siempre de su padre, Emmanuel Taylor, pues su padre ya le inculcó desde muy pequeño el gusto por la naturaleza y empezaron a hacer colecciones de rocas, especialmente de rocas volcánicas, y el pequeño Pierre preguntaba de dónde venían esas rocas y el padre le hablaba de cómo venían del interior de la Tierra, que habían salido por el cráter del volcán. Ciertamente para un niño de esa edad, pues ver que el ciclo sorprendente y la procedencia, el viaje extraordinario de esas rocas tenía que ser algo increíble, ¿no? Bueno, pues le enseñó a prensar plantas, a coleccionar insectos, a coleccionar plumas. En definitiva, lo que sembró en él es una gran vocación por las ciencias naturales, que después se mejoró, se perfeccionó en el Colegio Jesuita de Mongré, donde él estudió el bachillerato. Allí donde también estudió otro grande, ¿no? Y muy conocido que seguramente recuerdan, como es el autor del Principito, Antoine de Saint-Exupéry, también se educó en ese mismo colegio, ¿no? Y lo curioso, bueno, pues ahí tenemos un poco el trayecto, ¿verdad? Desde su casa, desde Sarcenat hasta la localización del colegio en Villefranche-sur-Saône. Y cómo pues empezamos a acercarnos un poco al valle del río Ródano, ¿no? Ahí tenemos la fotografía, este es Teilhard, ¿no? Y este es uno de sus profesores, quizás el más conocido, el más famoso de entonces, que es el padre Henri Bremont. Henri Bremont era muy conocido porque había publicado una obra extensísima y muy completa, que era una historia de la literatura del sentimiento religioso en Francia, en 11 volúmenes, ¿no? Que se hicieron muy conocidos ahí. Era, por tanto, quizá un poco su profesor estrella en ese sentido. Curiosamente, conservamos un comentario del padre Bremont sobre Teilhard de Chardin. Dice, hace 30 años tuve como alumno en humanidades a un pequeño auvernés, muy inteligente, el primero en todo, pero desesperadamente serio. Hasta a los reticentes y rudos de la clase se les encendía la mirada ante alguna lectura palpitante o alguna propuesta estimulante. A él, nunca. No supe hasta mucho después la razón. Tenía una pasión celosa y absorbente que le hacía vivir lejos de nosotros, las piedras. En efecto, ya en Taylor había calado hasta el fondo esa pasión por lo geológico, ¿no? Por esos millones de años que parecían como encerrados dentro de las porosidades de las rocas, ¿no?
Y esto pues ciertamente despertó algunas bromas entre sus compañeros, que claro, llamándose Pierre, ¿verdad? Que en francés significa también piedra, pues y aficionado a las rocas, pues evidentemente el apodo le venía perfectamente. Ahora, lo que sí es verdad es que su profesor más querido, el que él admiraba profundamente, no era el padre Bremont, sino que era el padre de Ribes. El padre de Ribes le enseñaba física y química y tenía una habilidad, y es que hacía experimentos de laboratorio, es decir, en lugar de rellenar de tiza las pizarras con fórmulas y con reacciones químicas, se llevaba a los alumnos al laboratorio y allí pues veían las reacciones ácidos-base, pero delante de sus propios ojos, lo cual a él le parecía un teatro apasionante, el teatro apasionante de la ciencia. Y por si eso fuera poco, después, el fin de semana, se llevaba a los internos de excursión al Valle del Ródano, al Beaujolais, donde, bueno, pues el pobre Pierre podía finalmente recoger esas rocas que tanto le apasionaban. Su noviciado lo hizo en Aix-en-Provence, ¿no? Y después del noviciado, bueno, tenemos también una pequeña referencia de un compañero del noviciado que dice, bueno, era un muchachote amabilísimo, afable, sonriente, discreto y sólidamente plantado sobre sus largas piernas, con sus pies grandes, que cuando andaba mantenía muy hacia afuera, digno atávico de los montañeses, decía él, compañero agradable, amigo de la naturaleza y de los largos paseos y desde luego edificante como novicio. ¿Qué les voy a contar yo a ustedes sobre la formación de un jesuita? Si muchos de vosotros, ¿verdad?, habéis pasado por este periodo de formación, por un noviciado, por un juniorado, por un filosofado o escolasticado, por un magisterio, por un teologado, que acaba con la ordenación, la tercera aprobación, los votos solemnes. Total son 13, 14 años de formación. Yo no conozco otra orden religiosa con una formación que dedique tanto tiempo y tanto cuidado y tanto esmero a la formación académica de sus miembros, ¿no? Bueno, pues el magisterio de Taylor, en su etapa de maestrillo, le tocó hacerlo como profesor de física en el colegio que tenían los jesuitas en el Cairo, lo cual para él también supuso geológicamente pues trasladarse a otro territorio y, por supuesto, enriquecer el laboratorio de ciencias naturales con una enorme cantidad de rocas y de fósiles, sobre todo fósiles que recogía en el monte de Mocatán, que estaba muy cercano a esa zona. Y también iba mucho a un lago que se llama el lago de Matarié. Ahí lo tenemos a Teilhard, no sé si lo podéis ver, pero sería ese jesuita con su típico sombrero teja, me parece que le llamaban a esos sombreros de entonces, ¿no? Y otro compañero también que va con él y con los internos a bañarse en el lago de Matarié. Sobre el lago de Matarié hay una pequeña leyenda local que dice que cuando la Sagrada Familia huyó a Egipto, pues la Virgen se entretuvo a lavar unos pañales en esas aguas y que desde entonces las aguas han adquirido propiedades medicinales, ¿no? Y entonces la gente va allí recordando un poco esa leyenda, queriendo aprovechar esas propiedades medicinales. Evidentemente los niños del colegio de la Sagrada Familia del Cairo no iban con esa intención, sino simplemente iban a faire le bain, es decir, a pasar un día, ¿no?, en el campo y tener la oportunidad de bañarse. Muy divertida esta foto en donde vemos que uno de los jesuitas ha perdido el sombrero, que se le ha caído al agua y le está pidiendo precisamente al niño que lo recoja del agua, con lo cual el fotógrafo ha captado este momento tan profundamente cómico de la escena, ¿no? Aquí lo tenemos al padre Taylor, que lo enmarcamos ahí en amarillo con los alumnos de filosofía ya del último año, ¿no? Y aquí hay una carta a sus padres en donde cuenta un poco cómo él se dedicaba también a la paleontología, ¿no? Dice, en la Sociedad Geológica de Francia, Monsieur Priem de París ha ofrecido una comunicación sobre mis dientes del pez del monte Mocatán y sobre la mandíbula del sirenio. Hay una especie y tres variedades nuevas.
una de las cuales se llama Teilhardie. Es decir, que ya siendo tan joven, ya empezaba a ser un paleontólogo conocido y había especies descritas por él que evidentemente llevaban ya su nombre, ¿no? Estos resultados muestran lo que se puede hacer entre las obligaciones de las clases y las diversas tareas del colegio. Mi mayor preocupación es encontrar un compañero jesuita que quiera pasar con gusto el único día de asueto de la semana en pleno desierto, revolviendo piedras o despegando algún fósil grande de una pared rocosa en mitad de un calor de horno. Bien, pues este es el nuevo paisaje al que se enfrenta Teilhard de Chardin, el Nilo como una corriente de vida, ¿verdad? Y bueno, pues siempre a partir de ese paisaje telúrico que él vive de la geología, inmediatamente asociado, indisolublemente asociado a esos paisajes está su idea de que Dios está ahí transparentándose incluso en la materia más osca que podamos y más estéril que podamos ver ahí. No solo ya en los seres vivos, sino incluso en los seres inertes, ¿no? Dice, por ejemplo, en la vida cósmica, el mundo sigue creándose y en ese proceso Cristo se completa. Cuando escuché y comprendí estas palabras, caí en la cuenta como en un éxtasis de que por la naturaleza todo mi ser estaba como sumergido en Dios. Esta es la idea central que aparece en el medio divino. Es decir, igual que hay un medio acuático y un medio terrestre y un medio aéreo donde viven distintos organismos, está también el medio divino en donde nos vivimos, nos movemos y existimos. Bien, el telogado lo hizo en Hastings porque, bueno, los jesuitas fueron expulsados de Francia, la República, y pues se fueron al sur de Inglaterra para continuar su etapa de formación y allí aprovechó para continuar buscando fósiles en los acantilados de la isla de Jersey, por ejemplo, ¿no? Y ahí lo tenemos, por ejemplo, descubriendo varios géneros de helechos fósiles, ¿no? Inmediatamente que aparece el tema geológico y el tema paleontológico, inmediatamente ligado a él aparece también el tema místico. Dice él en su salida geológica, dice, especialmente al ponerse el sol, los bosques de Sussex se cargaban de una densidad y de una intensidad extraordinarias. Se diría que se cargaban de toda vida fósil que yo perseguía entonces en las arcillas, yendo de tajo en cantera. En verdad, había momentos en que me parecía que una especie de ser universal iba a tomar forma súbitamente ante mis ojos en la propia naturaleza. Bien, sus estudios científicos prosiguen en París y además cerca de un gran personaje que es Marcelin Bull, que fue realmente, bueno, pues uno de los más insignes paleontólogos del momento. Él le encargó inmediatamente algunos trabajos, el de las fosforitas de Quercy, por ejemplo, que rápidamente demostraron la enorme habilidad y la gran capacitación que tenía Teilhard Chardin para este tipo de cuestiones. Pero lamentablemente nos encontramos con que en 1914 estalla la Primera Guerra Mundial y es destinado como camillero en el cuarto regimiento mixto, justamente en el frente de Verdún, uno de los frentes más sangrientos de la Primera Guerra Mundial. Ser camillero allí suponía pues, ir a recoger a un herido o a un muerto, ¿no? En el frente de batalla, ¿no? Llevarlo al hospital de campaña, evacuarlo al hospital de campaña o al cementerio cuando era preciso, ¿verdad? La idea es que fue, según cuenta él, un verdadero bautismo de realidad, ¿eh? Como él llama a esta experiencia. Y además, fíjense lo que dice aquí, ¿no? En una carta que le manda a su prima. Dice, dentro de unos días nos lanzarán para reconquistar Douaumont. Voy a ir a esta acción religiosamente, con toda mi alma,
Y si no he de volver de allá arriba, quisiera que mi cuerpo quedase amasado en esta arcilla como un cimiento vivo. Yo es la primera vez que me encuentro con un sacerdote que cuando piensa en su propia muerte, no piensa en el cielo, como es lo habitual, ¿verdad? Sino que piensa justamente en lo contrario. Piensa en la tierra y piensa en el barro y en quedarse amasado con ese barro. Hasta tal punto él creía profundamente en la presencia de Dios en el mundo que sabía que si se quedaba amasado en ese barro, de alguna manera era como retornar, ¿no? A ese abrazo de Dios al que nos invitaba Hildegarda de Bingen. Bueno, ni que decir tiene que su paso por el frente estuvo lleno de menciones honoríficas, ¿no? Incluso hasta en 1921 se le concedió la Legión de Honor por su comportamiento heroico, ¿no? Dice, a petición propia ha dejado el puesto de socorro para servir en las trincheras en primera línea. Fue expresamente a una trinchera sometida a un violento tiroteo para poder recoger a un herido. En un campo machacado por la artillería, fue a buscar a unos 20 metros de las líneas enemigas el cuerpo de un oficial muerto y lo ha traído a las trincheras. Bien, en 1919 a 1922 consigue finalmente, al terminar la guerra, pues completar su licenciatura y su doctorado. Su doctorado fue sobre los mamíferos fósiles franceses. Por tanto, ya se especializó dentro del mundo de la geología, se especializó en la paleontología, en el estudio de los fósiles, y dentro del mundo de los fósiles, especialmente en los fósiles de mamíferos. El tribunal de tesis no puede ser más elogioso, dice su exposición, ha puesto en evidencia las cualidades de profesor y la lucidez de inteligencia del candidato. Está llamado ciertamente a un brillante porvenir científico. El tribunal no ha dudado en concederle el título de doctor con la mención très honorable. Bueno, pues su primera estancia en China, ahí tenemos las murallas chinas que son patrimonio de la humanidad y también las cuevas de Chukutien, donde él también hizo gran parte de su tarea. Fue destinado a China porque algunos de sus compañeros le pidieron que como él tenía tan buena formación paleontológica, estas cosas que se estaban hablando tanto ahora del darwinismo y de la evolución humana, y cómo podíamos entender a Adán y Eva si realmente resulta que Adán y Eva de alguna manera tendríamos que ser todos nosotros, ¿no? Y no pues una pareja concreta, sino que lo que habla es realmente de la especie, ¿no? Y de cómo entonces, todo este pequeño lío que la propia Iglesia Católica estaba haciéndose, tratando de hacer una interpretación demasiado literal del primer capítulo del Génesis, pues le pidieron a Taylor que desde su formación como científica y desde su formación teológica también, intentase aclarar algunas de estas líneas, ¿no? Entonces, él se hacía muchas preguntas sobre esta cuestión y especialmente se planteaba el tema también del pecado original, porque nosotros el pecado original lo atribuimos a la desobediencia de Adán. Pero claro, si Adán y Eva ya no existen como personas, entonces ¿qué desobediencia hay en unos seres que no existen? No pueden ser desobedientes, ¿no? Es decir, ¿de qué manera entendemos ahora el pecado, ¿no? Y entonces, pues, él tuvo que reflexionar y entender que, bueno, que el pecado y el mal en el mundo es muy anterior al hombre. El sufrimiento, la muerte estaban ya presentes en otras criaturas antes de que apareciera el ser humano. Bueno, pues estos escritos, estos pequeños apuntes, nadie sabe cómo que él realmente redactó para unos cuantos amigos y compañeros. Nadie sabe cómo llegaron a la curia de Roma. Y allí se echaron las manos a la cabeza diciendo, si esto cae en manos del Santo Oficio, apañados estamos. Y algunos dicen que esa fue la razón de que se le apartara a China, para alejarlo un poco de los círculos intelectuales franceses, donde estaba empezando a florecer su carrera académica, ¿no? La verdad es que no fue realmente un exilio porque iba a un destino arqueológico, es decir, en Francia estaba, perdón, en China estaba el padre Émile Licen,
que era un jesuita, que ya había empezado a trabajar allí mucho tiempo antes. El padre Lisen era un verdadero chino ya, llevaba 25 años en China y vestía incluso a la manera oriental, a la manera china, fumaba tabaco chino, ¿no? Y hablaba perfectamente los diferentes dialectos que se hablan en China. Él empezó realmente como entomólogo, llegó para estudiar insectos, pero posteriormente se reorientó hacia el mundo de la arqueología y el mundo de la paleontología y de los fósiles. Y ahí estaba también el padre Leroy, que fue también destinado con el padre Taylor para pues trabajar en las excavaciones arqueológicas. Y la verdad es que encontraron una enorme cantidad de fósiles de mamíferos, como los que le interesaban a Taylor, ¿no? Por ejemplo, rinocerontes lanudos, ¿no? O este Platymelodon, que es un paquidermo, poco parecido a un elefante, pero fíjense qué extraña mandíbula tiene, ¿no? La trompa se apoya sobre una mandíbula inferior que también es igualmente alargada, como la trompa, ¿no? Y los colmillos, pues también tienen como dos incisivos muy prolongados hacia adelante, como si fuese una cuchara, ¿no? Esto es lo que él cuenta, dice, nuestras tiendas azules se alzan al borde de un acantilado fosilífero frente a las inmensas superficies horizontales de Mongolia. El trabajo marcha bien. Hemos topado con un yacimiento de mastodontes extraños cuya mandíbula se alarga y se redondea como una cuchara monstruosa. Bien, pero su hallazgo paleontológico más importante es lo que conocemos como el Sinanthropus pekinensis, el hombre de Pekín, que hoy, pues, preferimos llamarlo realmente, preferimos atribuirle el nombre de Homo erectus pekinensis. Fue Davidson Black, ese señor que vemos ahí en la fotografía, es un médico canadiense que se reorientó hacia el mundo de la anatomía comparada y de la paleontología, fue el que dirigía la excavación, ¿no? Y bueno, pues siempre se le ha considerado a él el padre del hombre de Pekín, ¿eh? Él bromeaba siempre mucho con ese apodo, ¿no? Porque cuando alguien le decía, ¿es usted el padre del hombre de Pekín? Y él decía, sí, y además fíjese lo bien que me conservo, ¿no? Bueno, esta es la reconstrucción que se ha podido hacer en algunos de estos casos, ¿no? Y ahí tenemos al equipo chino que consiguió el encontrar el famoso cráneo, ¿verdad? Ahí tenemos al padre Taylor, ya empieza a vestirse también a la manera oriental, ¿no? Y ahí tenemos a Davidson Black, que el pobre hombre moriría de un infarto y dicen que cayó sobre el cráneo, lo estaba trabajando, ¿no? Y cayó sobre el cráneo víctima de un infarto de miocardio. Bueno, este es el telegrama que envió Taylor al Museo de Ciencias Naturales de París. Bueno, pues feliz año nuevo, ¿no? Hemos encontrado en Chukutien un cráneo eh, bien conservado de un sinántropo, ¿no? Que está entero salvo la cara. Y ya mandaré una carta explicativa, ¿no? Uno de los episodios más largos, ¿no? Más desde 1931 al 32, un año entero, ¿no? Eh, de expedición geológica, fue la que llamamos el crucero amarillo, ¿no? Fue en el desierto de Mongolia, lo que llamamos el desierto de Ordos, ¿no? La idea fue de este señor que es el creador de la casa Citroën, André Citroën, ¿no? Y que se le ocurrió financiar esa expedición para de esa manera poder probar los nuevos vehículos de tracción que su casa automovilística había creado para moverse especialmente en territorios muy accidentados como puede ser el desierto, ¿no? Eh, bueno, pues todo ello también pensando en el ambiente bélico que se había vivido en la Primera Guerra Mundial y en la necesidad de dar soluciones desde la ingeniería pues al desplazamiento de tropas y demás. Entonces se le ocurrió que una buena manera de poner a prueba todo aquel material podía ser repetir la ruta de la seda. Ahí tenemos a Taylor delante de uno de esos eh, un telar ya de 50 años, ¿no? Delante de esos vehículos, ¿no? De la casa Citroën, ¿no? Y ahí lo tenemos un poco el trayecto que siguió. Fueron recorriendo toda China, la frontera con Mongolia, entre Pekín y Aksu, siguiendo algunas de las antiguas rutas de la seda, ¿no? Cerca ya del Kirguistán.
Bueno, esta es una de las imágenes que da una idea, ¿no?, de las dificultades del camino y también dificultades que se complicaban también con distintas facciones rebeldes armadas que había en el camino, y ellas están atendiendo precisamente después de una pequeña refriega que hubo, están atendiendo a un herido, y ahí está recordando Taylor pues su época de camillero en la Primera Guerra Mundial mientras aplica un venda, ¿no? Bien, en 1947 es nombrado oficial de la Legión de Honor. En esta ocasión no fue por sus méritos de guerra, sino por sus méritos científicos, por servicios eminentes cumplidos en favor de la expansión intelectual y científica francesa. Puede ser considerado actualmente en el ámbito de la geología y de la paleontología como una de las glorias de la ciencia francesa, que ha logrado mantener y desarrollar nuestro prestigio internacional ante los sabios extranjeros. Es mucho lo que se ha escrito sobre Teilhard de Chardin como científico. Si aquí estuviera en este momento el presidente de la Asociación de Amigos de Teilhard de Chardin de España, que es Leandro Sequeiros, un jesuita que es además paleontólogo como Teilhard, él no se cansaría de hablarles del Teilhard científico, porque él piensa que si Teilhard fue algo, fue realmente científico. Yo soy de otra opinión, valoro más, ¿verdad?, la aportación mística que Teilhard pudo hacer, ¿no? Y es que hay que imaginarse a ese jesuita caminando por esos espacios absolutamente desolados que marcan la frontera entre Mongolia y China, donde vemos al fondo, podemos ver el Himalaya, ¿verdad? Y delante, pues podemos ver la estepa mongola, y podemos imaginarnos a un jesuita que tenía que desplazarse en esos vehículos todoterrenos, pero en otras ocasiones tenía que ir a lomos de mula, y en otras ocasiones ni a lomos de mula, tenía que ir a pie para poder llegar a los lugares inaccesibles en donde tenían que tomar las muestras y hacer los estudios geológicos que nunca se habían hecho, con lo cual Taylor acabó siendo uno de los grandes especialistas en el paleolítico de China, ¿no? Bien, pues este jesuita estuvo durante un año sin poder celebrar la Eucaristía. Ciertamente, él como jesuita, pues echaba de menos, ¿no? Bueno, pues ese hábito, ¿verdad?, de celebrar la Eucaristía. Y en una ocasión se acordó, en aquel paisaje de desolación, se acordó de una cosa que le decía su madre, y que seguro que vosotros recordáis también, ¿no? Y es lo que nos solían decir en la catequesis de la comunión espiritual. Es decir, cuando uno no podía, a lo mejor por los motivos que fuera, por lo mejor pues, por lejanía de la parroquia donde se celebra la Eucaristía, ¿no? O por cualquier otro motivo, no podías estar presente en la Eucaristía y comulgar, podías hacer lo que se llama la comunión espiritual. Es decir, expresar tu vivo deseo de querer comulgar, y de esta manera, como para Dios no hay límites, ¿no? Pues es como si de alguna forma pudieras comulgar, ¿no? De otra manera. Eh, Pensando en esa idea, a él se le ocurrió hacer una misa sobre el mundo. Es decir, como no tenía altar, pensó, voy a utilizar como altar este paisaje de desolación que tengo justamente ahora mismo delante de mí. No tengo pan, pero no importa. En lugar de pan, yo voy a ofrecer todo lo que en este momento que está amaneciendo, en este día que amanece, voy a ofrecer todo lo que está naciendo en el mundo, todas las cosas que están fructificando, que están yendo bien, todo el trabajo bien hecho, ¿no? Y todo crecimiento que hay en el mundo. No tengo vino, pero voy, en lugar del vino, voy a exprimir aquí, en un cáliz imaginario, voy a exprimir aquí todos los sufrimientos que en este momento están sucediendo en el mundo. La gente que siente la decepción, el dolor,
la enfermedad o incluso la muerte. Es un cáliz tan desagradable de beber que uno fácilmente podría decir, aparta de mí este cáliz, que no me apetece beber ni el sufrimiento, ni la enfermedad, ni la muerte, ni la decrepitud. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿no? Que es un poco la misma escena que revivimos en Getsemaní. Lo curioso de esta historia es que lo que parecía una limitación, que es no tener altar, no tener pan, no tener vino, de repente se convirtió justo en lo contrario. Aquella misa que celebró Teilar delante de la desolación de Mongolia se convirtió en una verdadera misa sobre el mundo, en una misa cósmica. Y a Juan Pablo II la idea le entusiasmó y de hecho en muchas ocasiones hablaba de que la Eucaristía era cósmica, porque a pesar de que se celebre en la parroquia más apartada del pueblo más apartado, su repercusión es cósmica. De alguna manera está en conexión con todas las Eucaristías que se están celebrando en todo el mundo y las Eucaristías que se han celebrado en el pasado y las que se celebrarán en el futuro, ¿no? Bien, esto es lo que él recoge en una de las piezas místicas que a mí me parecen más impresionantes de la obra de Teilhard de Chardin, que se llama La Misa sobre el Mundo. Dice, perdido en mitad de las estepas de Asia, no tengo hoy ni pan, ni vino, ni altar para celebrar la Eucaristía. Por eso, Señor, permíteme ir más allá de los símbolos y sumergirme en la pura majestad de lo real. Te ofrecemos el trabajo y el sufrimiento del mundo sobre el altar de la tierra entera. Sobre la pantera pondremos la cosecha de este nuevo esfuerzo y en el cáliz el mosto de todos los frutos que hoy están madurando bajo este mismo sol. El pan de nuestro esfuerzo, hecho a fuerza de triturar el trigo. El vino, que es la uva prensada de nuestros sufrimientos. Ambos contienen la lección mística que invita a desaparecer para que seamos uno. Será una misa sobre el mundo, a la que está convocada la multitud innumerable de todos los vivientes, los que me rodean y me sustentan sin que yo los conozca siquiera, los que vienen y los que se van, los que en la verdad o en el error, en sus oficinas, en sus laboratorios o en sus talleres, creen en el progreso de las cosas y buscarán hoy, honestamente, la luz de este día. Es como pueden ver una misa sobre el mundo en donde, bueno, pues lo que se hace es que se universaliza a Cristo o se cristifica el universo, como queramos decir, ¿no? Y ya tenemos a un Taylor que empieza a llegar a los 60 años, ¿no? Fíjense qué diferente aspecto es el que tiene. Es un Taylor cansado, bueno, que a pesar de que ha sido un gran andarín toda su vida, empieza a notar la fatiga de los años. Todo el mundo en esa barca está de pie, menos Taylor, que está sentado porque está cansado. Y ahí lo tenemos también con la boca entreabierta, pierde con facilidad el aliento y fuma empedernidamente. Así que no es extraño que muy poco después tenga su primer infarto de miocardio. Y fíjense de qué manera lo cuenta, ¿no? Dice, a primeras horas de la mañana del 1 de junio tuve una crisis cardíaca que muy bien hubiese podido enviarme con Jesús. Hoy, a esta misma hora, yo tendría que estar en el avión hacia Johannesburgo, que le habían invitado a visitar los yacimientos de los australopitecos en Sudáfrica, ¿no? ¿Qué significa todo esto? Pues no lo sé, ya se verá en detalle, ¿no? No quiero ni puedo ver en ello más que un sentido, arrancarme de lo cósmico para insertarme en lo crístico de una forma más íntima y más real. Bien, y hay una oración que acompaña pensando en su decrepitud, en su enfermedad, ¿no?
que a mí me parece que podría ser una oración que podíamos rezar también todos nosotros, ¿no? Yo espero que en el momento en que me toque despedirme de este mundo, yo tenga la fuerza, ¿no? Y el ánimo suficiente como para rezarla también y que aparece en el medio divino. Dice, cuando los signos de la edad marquen mi cuerpo, y más aún, cuando afecten a mi mente, cuando la enfermedad que vaya a disminuirme o a causarme la muerte me golpee desde fuera o nazca en mi interior, en el doloroso minuto en que tenga conciencia de que estoy enfermo o de que me hago viejo, en ese último momento en que sienta que me escapo de mí mismo, absolutamente indefenso, en manos de las grandes fuerzas desconocidas que me han formado, en todas esas horas sombrías, dame, Dios mío, la comprensión de que eres tú quien separa dolorosamente cada una de las fibras de mi ser para penetrar así hasta la médula misma de mi esencia y llevarme contigo. Bien, nos encontramos con un Taylor que ha sufrido un infarto de miocardio, que ya está cansado y viejo y que pide a sus superiores que, por favor, lo devuelvan de nuevo a su Francia natal, donde él pueda desarrollar una tarea pues mucho más tranquila, ¿no? Y sobre todo poner en pie todos los pensamientos y las reflexiones a las que pues este tipo de estudios le habían llevado. Pero lamentablemente, precisamente en ese momento, sale la encíclica Humani Generis de Pío XII, en agosto de 1950, que dice cosas tan edificantes, irónicamente edificantes, como por ejemplo, las novedades producen frutos venenosos, ¿no? Una iglesia que ciertamente considera que podríamos considerar que es negacionista de la evolución y una iglesia del búnker que ciertamente vive a la defensiva. Así que cuando Taylor intenta pedirle a su superior que lo devuelvan otra vez a Francia para poder escribir y trabajar, dice el nuevo provincial de Lyon me comunica que la situación en Roma está bastante tensa. Estoy como en 1923, cuando China me recibía al desembarcar, pero esta vez es América y yo tengo ya 70 años. El superior le pide que en lugar de volver a Francia, que era preferible que se alejara de los círculos intelectuales franceses, donde estaba causando cierta preocupación entre los obispos más temerosos y lo trasladan a Nueva York. Bien, y allí tiene dos premoniciones. Una de ellas, una nota en el cuaderno de sus últimos ejercicios espirituales que dice Apropinquat hora Christi, es decir, se acerca la hora de Cristo. Y luego otra muy curiosa, que fue una cena en el Consulado de Francia, en donde en la sobremesa pues se levantó una conversación muy interesante sobre la pregunta era algo así como cómo le gustaría morir a cada uno, ¿no? Porque hablaban de Taylor, que siempre había sido un hombre que moriría sin duda con las botas puestas, porque, bueno, pues estaba siempre, ¿no? Al pie del cañón. Y él decía, a mí me gustaría morir el domingo de resurrección, ¿no? Es decir, una ironía precisamente pensando, decir, morirse el día en que celebramos precisamente la resurrección. Bueno, pues lo sorprendente es que justo el año siguiente, al llegar el domingo de resurrección, Taylor Chardin falleció. Le repitió el infarto de miocardio y, bueno, pues murió, ¿no? Está enterrado en el cementerio de Poiques Pond, cerca de la bahía de Hudson, y pues ahí podemos ver cómo la gente que se acerca a su tumba le deja una piedrecilla encima a este pequeño Auvernés al que sus compañeros del colegio le llamaban Pierre precisamente porque significaba piedra, pues resulta que ahora la gente que visita su tumba pues también le deja una piedra recordando su gran afición por la geología, ¿no? Dice, para penetrar definitivamente en nosotros,
Dios debe ahondarnos o vaciarnos de alguna manera, hacerse sitio. Para asimilarnos en Él, le es preciso retocarnos, refundirnos, romper las moléculas de nuestro ser. La muerte está encargada de practicar esa deseada abertura hasta el fondo de nosotros mismos, para que penetre en nosotros el fuego divino. Y así, su nefasto poder de descomponer y disolver se pondrá al servicio de las más sublimes operaciones de la vida. Bien, y muere ciertamente Taylor, pero resucita su obra. Hubo una extraordinaria maniobra. Uno de sus compañeros jesuitas le dijo, la mejor forma de que tus escritos vean alguna vez la luz y salten finalmente la barrera de la censura es que se los cedas en herencia a Jean Mortier, que era su secretaria, la que se encargaba de mecanografiar todas las cosas que hacía, ¿no? Entonces, Jean Mortier, que no era ni jesuita ni tenía relación alguna con la iglesia, ella no tenía que dar explicaciones de nada, lo recibió como herencia e inmediatamente se puso a publicar la obra de Teilhard de Chardin. Fue la editorial du Seuil la que la publicó en francés e inmediatamente la editorial Taurus la publicó en España también en español, ¿no? Bien, la respuesta fue inmediata. El cardenal Ottaviani, en 1957, al ver el éxito rotundo que tenían las obras de Taylor, que se habían convertido en un verdadero bestseller y que además empezaban ya un poco a intuir, ¿verdad?, la apertura de ventanas y puertas que se avecinaba con el Concilio Vaticano II, el cardenal Ottaviani dice, las obras de Taylor representan ambigüedades e incluso errores tan graves que ofenden a la doctrina católica, por lo que se alerta al clero para defender los espíritus, en particular los de los jóvenes, de los peligros de las obras del padre Teilhard de Chardin y sus discípulos. Le faltó decir de sus secuaces, tenía que haber dicho, ¿no? Y efectivamente esto supuso la Inquisición, ¿eh? Supuso que incluso en las instituciones de la Compañía de Jesús, pues un dedo índice inquisitorial, ¿verdad?, fuera recorriendo los lomos de los libros y fueran sacando las obras de Teilhard de Chardin por ser que se consideraban peligrosas para los demás. Viene después el Concilio Vaticano II con su gran apertura de puertas y ventanas, como decimos, y el padre general de entonces, el padre Jansen, tiene una idea genial. Dice, se escribe en todas partes, en todos los sentidos, a favor y en contra de Taylor. Se dicen todo tipo de mentiras sobre él. La compañía no puede desentenderse de uno de sus hijos. Queremos que uno de los jesuitas que lo han conocido y que siguieron el hilo de su pensamiento aporte su testimonio. De hecho, ya no hay ninguno que siga vivo, por lo que le hemos designado a usted, Henri de Lubac, que entonces era incluso consejero, ¿verdad? Era padre conciliario del concilio. Por consiguiente, póngase de inmediato al trabajo, libérese de cualquier otra ocupación y hágalo lo antes posible. Y el padre Henri de Lubac así lo hizo y publicó esta obra que llegó a ser también un bestseller, El pensamiento religioso de Teilhard de Chardin, donde se clarifican aquellos puntos que, a juicio del Santo Oficio, pues podrían ser un poco más oscuros, ¿no? Tuvimos otra enorme suerte poco después, y es que un escritor australiano marianista, al que seguro que recuerdan, que es Morris West, fue un verdadero autor de bestseller, publicó Las sandalias del pescador. Era una ficción en la cual se imaginaba que pues, uno de los papas, después de un cónclave, se elegía a un papa que era ucraniano, además, el papa Kirill, ¿no? Poco después, Michael Anderson lo llevó al cine con Oscar Werner en el papel del padre Telemón. Fíjense además que este padre que simboliza en la historia, en la ficción, a Teilhard de Chardin, le habían llamado Telemón, ¿no? Porque parecía que era un pequeño guiño. Teilhard, Telemón eran apellidos muy parecidos, ¿no? Y Anthony Quinn hacía un papel brillantísimo como el Papa Kirill, ¿no? En este caso.
Bueno, pues en el fotograma que vemos ahí está el padre Telemón entregándole su tesis de trabajo sobre el origen del hombre a Anthony Quinn. Y podríamos preguntarnos, ¿y el Papa qué pensará de ese escrito? Bueno, pues hoy sí sabemos lo que pensaban los papas de ese escrito. Por ejemplo, Pablo VI, estando en la inauguración de un centro de biotecnología, dijo, un célebre científico dijo una vez, cuanto más estudio la materia, más encuentro el espíritu. Y alguien se acercó y le preguntó, Santidad, ¿qué científico era ese? Y dice, Teilhard de Chardin. Bien, después tenemos a Juan Pablo II. No voy a insistir más, porque ya hemos dicho que a él le fascinaba la idea de la Eucaristía cósmica, que era una idea de Teilhard de Chardin, pero él siempre se cuidó de no decir su nombre en vista de que estaba mal visto por el Santo Oficio. Y tenemos también al padre Arrupe. Dice, todos recordamos la adhesión del padre Taylor a la iglesia. Fue fiel y obediente, y había obedecido por profunda fe en la iglesia y por el amor que le tenía a ella, lo cual lo sabemos por el peso de sufrimiento que le costó. Esto es de una carta que le escribe al provincial de Francia con motivo de los 100 años, de cuando se cumplen los 100 años del nacimiento de Taylor, en 1981 se cumplían 100 años del nacimiento y la UNESCO en París celebró, perdón, un congreso especial sobre Taylor. Y el padre Arrupe envió esta carta que ha estado inédita hasta que ha aparecido en el libro Convergencias del que estamos hablando, ¿no? Y Taylor asumía el sentir con la iglesia, sentir con iglesia, según la expresión de San Ignacio, pero también como él mismo decía, de presentir con la iglesia, de anticiparse al futuro, ¿verdad? De ver, leer los signos de los tiempos y poder anticiparse al futuro. Esta carta la reproducimos íntegramente por primera vez en el libro Convergencias y yo creo que es uno de los pasajes quizás más emocionantes, ¿verdad? De los testimonios que colecciona el libro. Benedicto XVI dice, para San Pablo, la función del sacerdocio es consagrar el mundo para que se transforme en hostia viva, para que se convierta en liturgia. Roguemos al Señor que nos ayude a ser sacerdotes en este sentido. ¿O qué puedo decirles del Papa Francisco y de Laudato Si? Recuerdo que cuando el Papa Francisco fue a Mongolia se dio una circunstancia muy particular y es que fue en el 2023, con lo cual justamente se cumplían los 100 años de la Misa sobre el Mundo, ¿no? Entonces, a nosotros se nos ocurrió pensar que a lo mejor el Papa Francisco no había caído en esa coincidencia tan sorprendente, es decir, visitar Mongolia precisamente en la fecha en que Teilhard escribió esa pieza extraordinaria de la mística europea, ¿no? Que es la Misa sobre el Mundo, ¿no? Y entonces decíamos, tenemos que hacerle llegar de alguna manera al Papa, pues convencerle, ¿verdad?, de que debe decir alguna cosa, debe hacer alguna mención durante su visita, ¿no?, a esta coincidencia tan sorprendente, ¿no? Y entonces se nos ocurrió contactar con el padre Antonio Espadaro. El padre Antonio Espadaro ha sido durante mucho tiempo director de la Civiltà Católica y forma parte del séquito que habitualmente acompañaba al Papa Francisco en sus viajes, ¿no? Entonces, pues hablé con él y le conté, ¿no? Y me dijo, bueno, yo se lo voy a decir al Papa. Lo que ocurre es que una vez que yo se lo diga, ya dependerá de él que vea conveniente o no, pues hacer esa mención, ¿no? Entonces recuerdo que el día en que se despedía el Papa Francisco, donde no dijo absolutamente nada en Mongolia sobre la coincidencia de Taylor, el día en que se despedía con una gran misa en Ulan Bator, en la capital, me mandó inmediatamente por la mañana un correo electrónico Antonio Espadaro y me dijo, no te pierdas el final de la misa.
Yo enseguida encendí el televisor, ¿no? Y me puse a escuchar con mucha atención. Y efectivamente, al llegar la bendición final en la misa, empezó a decir: Teilhard de Chardin, este sacerdote, a menudo incomprendido, dijo incluso, había intuido que la Eucaristía se celebra en cierto sentido sobre el altar del mundo y que es el centro vital del universo, el foco desbordante de amor y de vida inagotable. Incluso en un tiempo de tensiones y de guerras como el nuestro, sí que recemos hoy con las palabras del padre Teilhard. Y entonces él abrió el libro de la Misa sobre el Mundo y leyó un amplio fragmento muy parecido al que hemos leído nosotros hace un momento cuando, bueno, pues hablábamos de la Misa sobre el Mundo, ¿no? Bueno, ¿y cuáles son los testimonios ya para terminar? Tres pinceladas o cuatro o cinco pinceladas para terminar, ¿no? ¿Qué testimonios, qué perlas nos deja Teilhard de Chardin para poder construir la iglesia del futuro? Pues yo diría, una, la idea de que necesitamos una teología evolutiva, no estática, una teología evolutiva para un Dios que también es evolutivo, ¿no? En segundo lugar, que necesitamos una teología encarnada, es decir, cercana a los hombres y a las mujeres de hoy, cercana a sus preocupaciones, para un mundo en donde Dios también se encarna. Por tanto, habría que desterrar de alguna manera esa idea en la que tanto se ha insistido en la escolástica de un cielo angélico con sus jerarquías de serafines, querubines, donde hay como una especie de, ¿no?, de ejército celestial con rango militar, ¿no? Es decir, una idea que ciertamente no cuadra, ¿no? No podemos pensar en un Dios frío, lejano, alejado en su azul inmensidad del cielo, extraterrenal, ¿no? Sino un Dios absolutamente cercano y próximo a nosotros, como el que nos propone Teilhard, un Dios que se transparenta en el mundo. En tercer lugar, una teología de la salvación, ¿no?, que se repite actualizada cada día. Es decir, eh, la idea generalmente que solemos tener de que el nacimiento de Dios se produce en un momento, la encarnación se produce en un momento histórico concreto del siglo primero, ¿no? Su nacimiento también, y después la pasión, ¿no? Y todo esto, es decir, habría que pensar más bien que todos esos procesos están sucediendo ahora mismo. Yo creo que la teología de la liberación lo tenía muy claro y entendía, por ejemplo, que la pasión de Cristo volvía a repetirse cada vez que un hombre era sometido a sufrimiento, un hombre o una mujer en nuestro mundo de hoy, ¿no? Es decir, no hay que ser muy ciego para no ver, por ejemplo, la crucifixión de Jesús en la ciudad de Gaza hoy en día. Es decir, esa es pasión de Cristo que se actualiza y que sigue hoy en día, ¿no? Por tanto, no es un hecho puntual en la historia, sino que es un proceso continuamente actualizado. La creación, a través de la evolución, es una creación continuamente renovada. Lo mismo ocurre con la encarnación. En el punto 4 tenemos que pensar en una teología que sea holística, una teología del todo, donde todo está interconectado. ¿Qué les puedo yo contar si basta con acercarse, ¿no?, a Laudato Si para entender un poco cuáles serían los mimbres de esta nueva teología que habla de una ecología integral, ¿verdad? O en el punto 5, que es la dimensión cósmica de la Eucaristía, en el que tampoco voy a insistir, porque ya lo hemos comentado antes, ¿no? Esta idea de una Eucaristía cósmica que tanto entusiasmó a Juan Pablo II, deberíamos recuperarla y divulgarla hoy más. Una teología de la esperanza. Fíjense que Teilhard era un verdadero maestro de esperanza. Tuvo esperanza en el frente de Verdún, donde todo el mundo podía perfectamente perder la esperanza. Hubo esperanza mientras trasladaba cadáveres o heridos en el propio frente de batalla, en uno de los más sangrientos, ¿no? Y tuvo esperanza incluso cuando desde su propia congregación religiosa le mandaron callar. En este sentido me llamó mucho la atención el comentario de Leonardo Boff,
porque me dijo, Taylor fue fiel, yo no. ¿Ah? Él en el libro cuenta un poco, pues, cuál fue su vicisitud también y cómo encuentra, pues, un compañero también en la tribulación en Taylor de Chardin. Y el punto 7 por último, ¿no? Es decir, una escatología que la vivamos más como una separación de los seres queridos, como una convergencia de todos en Dios, ¿no? Ciertamente, lo que decía el Papa Francisco en Fratelli Tutti me parece que tiene una plena actualidad ahora mismo, ¿no? Es decir, a veces a los cristianos eh, se nos tacha de ser personas que rezan mucho, pero que dan la espalda a los problemas de cada día, ¿no? Esto no, ciertamente no puede ser. Es decir, según la línea de Fratelli Tutti, hoy o nos salvamos todos o aquí no se salva nadie. Ha habido durante mucho tiempo la teología, se ha remachado mucho la idea de que hay que salvarse, ¿no? Lo importante es que nos salvemos. ¿Cómo me puedo yo salvar, ¿no? Hay incluso por ahí unos libritos que se llamaba para salvarte, en singular, ¿no? eh, pues hoy o nos salvamos todos o aquí no se salva nadie, ¿no? Y esto es lo que contamos un poco, ¿no? En el libro de Convergencias, que yo pues les animo a leer, ¿no? Aquí tienen la enorme cantidad de personas que han colaborado, un disfrute cada uno de ellos. Yo creo que es una buena forma también de acercarse a la obra de Taylor de Chardin, porque cada uno de ellos aporta una visión única, absolutamente personal, ¿verdad? Marcada por su propia biografía, ¿no? Y en donde pues hay una gran cantidad de personas que desde la esfera norteamericana, ¿no? Hay una chica canadiense que trabajó durante mucho tiempo en la NASA, que es Libby Osgood, y que ahora es profesora de ingeniería de sistemas, ¿no? Está pues Andrew Del Rossi o Kathleen Duffy, que, bueno, que forman parte de la Asociación de Amigos de Taylor Chardin en Nueva York, que es muy, muy activa. Y bueno, pues muchos de ellos, como pueden ver aquí, ¿no? Luego los europeos, ahí tenemos una gran cantidad de ellos. Thomas Halley, que es premio Templeton, tipo realmente, bueno, pues un tipo de la República Checa, ¿no? María Luisa Berzosa, que ha formado parte del sínodo, ¿no? Antonio Espadaro, Xavier Meloni, Juan José Tamayo, que es durante mucho tiempo ha sido director de la Asociación de Teólogos Española, ¿no? Isabel Gómez Acebo, que hace una reflexión preciosa sobre la muerte de su hijo Jaime y cómo lo ve, ¿no? Gracias a la misa sobre el mundo. El padre François Huvet, que es un físico de la materia de estado de plasma, ¿no? Que además es director de la revista Etude en Francia, en donde pues Taylor publicó muchos de sus trabajos. Pepa Torres, que es una gran teóloga feminista, ¿no? Ignacio Núñez de Castro, que es bioquímico, Leandro Sequeiros, que es paleontólogo, ¿no? Agustín Utías, del que hemos hablado, ¿no? Rafa Millán, que es sufí y nos da también su visión de Taylor de Chardin desde la perspectiva sufí, o Marie Bajon de la Tour, que es la sobrina nieta de Taylor y que cuenta un poco, bueno, pues cómo fue su infancia en el contexto, ¿verdad? En el contexto familiar de Taylor de Chardin y de su padre, ¿no? Y sus abuelos, ¿no? José Luis Febas o Pedro Miguel Lamet, que sabéis que fue durante mucho tiempo director de la revista Vida Nueva, ¿no? Bueno, Leonardo Boff, Juan Maciá, que es profesor de ética ahora mismo en la Universidad de Sofía, en Tokio, o el padre Nazimutu, desde la India, ¿no? Hemos procurado expresamente que la diversidad sea extraordinaria. Hay pues 4 continentes, ¿no? Y 5 lenguas, ¿no? Diferentes para hablar de Taylor de todas estas maneras. Y yo creo que quizás una de las más sorprendentes, que a lo mejor sea esta, ¿no? Que es la de Josep Borrell. Josep Borrell fue ministro en tiempos de Felipe González en España, fue ministro de Obras Públicas y Medio Ambiente, fue también ministro de Asuntos Exteriores, yo creo que con Pedro Sánchez, el primer gobierno de Pedro Sánchez, y luego fue presidente del Parlamento Europeo. Y fue también el responsable de política exterior y seguridad de la Unión Europea. Y este hombre yo no lo sabía, pero es un teilardiano entusiasta, hasta el punto de que cuando lo nombraron doctor honoris causa por la Universidad de Comillas en Madrid, pues en el discurso
pudimos escucharle hablar de Taylor. Así que inmediatamente le escribí y le pedí que por favor participase también en la iniciativa y tuvo la gentileza de enviarnos sus palabras para que pudiéramos también incluirlas, que hubo que incluirlas en el epílogo, porque ya no, el libro estaba cerrado, estaba ya en máquina. Tuvimos que parar las máquinas para poder introducir esto, ¿no? Bien, y esto es lo que contamos un poco en la obra de Convergencias, que ya va por su segunda edición y que, como les digo, pues ya pues está en marcha la edición inglesa también a través de Orbis Book, ¿no? Y eso es todo lo que quería contarles. Muchísimas gracias por la paciencia que han tenido escuchándome. Excelente, Valentín. Qué presentación tan completa. Muchísimas gracias por tanta información, tanta contribución. Estoy seguro que tenemos muchísimas preguntas y comentarios que me gustaría que levantaran la manito, ojalá electrónica, eh, y poder empezar este diálogo. Me encanta saber que nos acompaña Francisco de Paula Núñez, el papá de nuestro presentador sobre la educación del futuro, de Andrés Núñez. Adelante, Francisco, tu primer comentario o pregunta. Don Juan B., luego de Hola. felicitarlo por esta interesante y magnífica exposición, permítame una pregunta. Disculpen que hable de primero, pero es que tengo alguna urgencia de alguna cita. Tranquilo. Al leer el libro El fenómeno humano, publicado póstumamente en 1995, veo que Taylor plantea que el universo sigue una evaluación continua que abarca la materia, la vida y la conciencia. La materia se asocia en alguna forma con una energía psíquica y la gran transformación ocurre con la aparición del ser humano y se llega al punto omega como polo de atracción espiritual hasta el Cristo cósmico, como usted lo decía, don Juan B. Digo esto porque al leer el fenómeno humano recordé en alguna forma el pensamiento de Darwin en el origen de las especies, 1859, siglo atrás, que instauró una revolución científica que desplazó explicaciones teológicas sobre el origen y transformación de los seres vivos. Darwin, creo, es un punto de referencia para la comprensión contemporánea sobre el camino biológico. Mi pregunta, don Juan B., es la siguiente. ¿Es correcto asociar a Taylor con Darwin? Adelante, Juan Valentín. Pues yo creo que sí, que con toda licitud se puede hacer esa asociación. Es verdad que los primeros paleontólogos franceses, que son los que educaron a Taylor, muchas veces estaban más influenciados por Lamarck, que era francés, que por Darwin, pero Sí. ciertamente tenían claramente la noción de que la evolución atravesaba la línea del tiempo y que de las especies evolucionaban. En lo que no había acuerdo todavía, porque el darwinismo todavía no había penetrado lo suficientemente en la sociedad, y sobre todo porque teníamos a un monje agustino en el este de Europa, que era Mendel, que estaba intentando buscar algún tipo de fundamentación genética, ¿no? A estos cambios mutacionales que ocurrían. Pero lo que sí es cierto es que podemos perfectamente relacionar a Taylor con la evolución, ¿no? Quizás a medida que pasó el tiempo, menos con Lamarck y ciertamente más con Darwin, porque ese Ajá. también fue la trayectoria intelectual que la mayor parte de los paleontólogos europeos sufrieron, ¿no? Es decir, empezaron a hablar de la selección natural
¿no? Y empezó como mecanismo evolutivo. Y una vez que Mendel estableció sus tres leyes de la genética, pudimos también saber que esos cambios aleatorios debidos al azar que a veces suceden en los genes son los que pueden explicar la extraordinaria variabilidad de partida que aparecen en los individuos, ¿no? Y después el ambiente los selecciona, selecciona a los más aptos, dejando solo esos caminos evolutivos hacia adelante. De esta manera, el árbol de la evolución pues tiene un aspecto ramificado, ¿no? Es decir, no es una línea recta como algunos pretendían en los tiempos de Lamarck, ¿no? Sino que es una ramificación en donde la ingeniosidad y la creatividad constante de la genética y la del ambiente juntas van tallando las nuevas formas de vida que van apareciendo. Muchas gracias, don Juan Vicente. Gracias, Francisco. Gracias, Juan Vicente. A ver, ¿alguna pregunta, algún comentario? Bueno, Juan Vicente, Juan Valentín, tengo una confesión que hacer. Estuve 10 años en la Compañía de Jesús. eh, Cuando estudié filosofía, eh, que entre otras no lo hice en el orden que usted presentó. Yo estudié noviciado, juniorado y de ahí salía magisterio. Y después fue una cosa rara que hicieron con nosotros. Después estudié filosofía y luego teología inmediatamente. Me retiré en el segundo año de teología. Pero cuando estudié filosofía, mi gran admiración y mi gran eh, transformación mental o cuestionamiento fue un filósofo del siglo XVII, Baruch Spinoza, Ah, que me hizo entender que Dios y la naturaleza son la misma realidad y que todo lo que existe sigue leyes naturales, sin milagros y sin castigos, y que la libertad nace del conocimiento y no de la obediencia o del miedo. E inmediatamente empecé a estudiar teología. Y fui de los que estudió teología con los libros de Teilhard de Chardin debajo de la mesa, Qué bueno, porque magnífico. no se publicaban, no se podían, algunos llegaban, otros no llegaban, eh, y eso completó mi decisión de salir de la compañía de Jesús, intelectualmente, además de otros factores. ¿Por qué en la compañía de Jesús, y no le pido a usted la respuesta, sino mi reflexión es, ¿por qué en la compañía de Jesús que se estudiaba filosofía, un hombre como Baruch Spinoza eh, estaba diciendo lo mismo que 3 siglos después, un Teilhard de Chardin, y Teilhard de Chardin fue condenado y fue apartado, fue impedido de hablar y más o menos recuperado por los últimos papas? Eh, pero sigue esa división en el pensamiento católico, en el pensamiento cristiano, que hay una realidad por ahí arriba y estamos acá, y que la naturaleza está bonito, hay que conservarla, pero eso no es Dios. Eh, ¿Qué piensa usted de esto? Pues yo puedo decirte lo que le preguntaron a Einstein. Exactamente. Eh, Einstein estaba, bueno, los periodistas estaban muy deseosos de saber si un hombre tan sabio como era él, ¿no? Que había conseguido encontrar un poco la clave del origen del universo y de cómo la materia se transforma en energía y al contrario, ¿no? Le preguntaron, pero usted que sabe tanto, ¿usted cree en Dios? Y él dijo, yo creo en el Dios de Spinoza. Y me parece una respuesta preciosa, es decir, ciertamente alguien que admiraba el mundo natural como Einstein y veía un milagro constante en los propios procesos naturales y en las propias leyes naturales, parece que era lógico ver a Dios ahí. Ha habido, sin embargo, un cierto temor desde el catolicismo a asumir los principios de Baruch Spinoza, y a mí personalmente, ahora como estamos aquí en Petit Comité, lo puedo decir con franqueza, a mí me parecen fascinantes. Creo que es un hombre que debió pasarlo muy mal cuando lo expulsaron de la sinagoga, ¿no? Por las cosas Claro, que decía, ¿no? Pero ciertamente me parece un hombre brillante en ese sentido. Pero es verdad que ha habido mucha resistencia en la Iglesia Católica a asumir a Baruch Spinoza por el hecho de ser panteísta. Es decir, de decir que Dios es
Dios es todo, es decir, Dios es el aire, Dios es la lluvia, Dios es un poco lo que de alguna manera las muchas culturas ancestrales nos estaban diciendo, ¿no? Que adoraban al sol, o que adoraban al trueno, o que adoraban al río, o que adoraban a la madre naturaleza, porque realmente lo que estaban haciendo realmente era ver la transparencia de la divinidad que hay en todo eso. Entonces, el punto fundamental podría ser que Teilhard de Chardin, para Henri de Lubac, no era realmente panteísta. Él dice que era panenteísta, es decir, que pensaba que Dios está en todas esas cosas, pero que no Dios es todas esas cosas. Es una pequeña diferencia que a mí me parece que no cambia tampoco gran cosa, es decir, entre el verbo ser y el verbo estar, ¿no? Es decir, que, bueno, pues si somos minuciosos, pues sí, a lo mejor no es lo mismo ser que estar, ¿no? Pero realmente, ¿quién puede tener la capacidad de decir el verbo que hay que emplear para referirse a Dios? Pues habrá que preguntarle a Dios si Él es o está, ¿no? En vez de decirlo nosotros, no lo sé. Yo soy gran apasionado de Baruch, ¿no? Y de Teilhard. Gracias Juan Valentín. Para mí el gran problema es que somos incapaces o hemos sido incapaces de pasar de el estar al decir Dios somos todos con la naturaleza. Porque Claro. cuando el ser humano se coloca en la mitad de la creación, que es una cosa que hay que admitir, y del Dios que hemos creado Mm. mentalmente, ahí ahí se separó todo. Esa es mi opinión, pero evidentemente respeto muchas otras. Jorge Luis Puerta, adelante. Bien, Juan Valentín, me dejaste con las ganas. Con, claro, yo esperaba un poquito más de que me comentaras qué te impactó de tus entrevistados, qué joyas encontraste, qué luces nuevas hay sobre Tellar arrojaron para ti. Me parece que te estás guardando un tesoro. Quiero que lo saques, por favor. Mira, las últimas 7 puntos están extraídos del libro, es decir, han sido las 7 líneas de novedad que yo creo que Teilhard puede aportar a la iglesia del futuro. Pero dentro de los testimonios, a mí no me apetecería mucho destriparlos, porque eh, mm, hay algunos que son realmente muy hermosos, ¿no? Es decir, Isabel Gómez Acebo, por ejemplo, cuando estaba estudiando teología, pues su hijo falleció en un accidente de tráfico con muy poca edad, no sé si tenía 20 y pocos años, ¿no? Para ella fue un golpe durísimo, ¿no? Del que creyó que no iba a ser capaz de remontar. Y fue precisamente Teilhard quien le ayudó con la misa sobre el mundo a salir de aquello, cuando pensaba que en el cáliz se exprimían todos los sufrimientos, todos los dolores, todas las muertes y todas las decepciones que nos proporciona este mundo, ¿no? Y ella decía, cada vez que voy a misa y veo al sacerdote levantar el cáliz, digo, ahí está mi hijo Jaime. Y eso me produce un consuelo extraordinario, me decía ella. Eh, hay testimonios muy bonitos. A mí uno de los que más me conmueven ciertamente es el de Leonardo Boff. Pero hay otro, por ejemplo, el de Gittiter, ¿no? Que habla un poco de, bueno, de cómo era su familia, que no era precisamente católica y tal. Pero no me gustaría destriparlo, ¿no? Y luego hay otro que es de Andrew Del Rossi, que es un teólogo que es muy joven, tiene hijos pequeños en este momento, y él habla de la diafanía de los pañales. Es decir, viene a ser algo así, un poco como lo que decía Santa Teresa, de que también entre los pucheros anda Dios. Pues él viene a decir algo así como, ¿cómo ve a Dios entre los pañales que tiene que cambiarle a su hijo? Gracias. Eh, William Mejía, adelante. Gracias, Darío. Yo tengo una pregunta muy sencilla. Para una persona que quiere introducirse en el pensamiento de Teilhard de Chardin,
¿Existe algún libro o algún curso virtual para acceder a él? Pues mira, la Asociación Portuguesa de amigos de Teilhard de Chardin, últimamente estamos trabajando junto con la Asociación Española. Y entonces cada 15 días solemos hacer un encuentro en donde se habla de forma muy sencilla pues de algunas aportaciones de Teilhard. En estos días lo que estamos haciendo es revisar un poco el libro, es decir, los diferentes autores que aparecen en el libro vienen y hablan de Teilhard. Yo creo que este libro podía ser perfectamente también uno de los que podrían servir en ese sentido. Y después, en el propio libro, en este mismo libro, al final está toda la bibliografía en español que uno puede encontrar al respecto, es decir, libros en español. Yo te recomendaría especialmente los de la persona que desde mi punto de vista en España sabe más de esto, que es Agustín Udías, que es uno de los colaboradores del libro. Agustín Udías es jesuita y es físico de la Tierra. Ha sido durante mucho tiempo catedrático de Física de la Tierra de la Universidad Complutense de Madrid. Él realmente se preparaba para ser sismólogo, es decir, iba a estudiar los terremotos, ¿no? Y se formó en Estados Unidos, formado por la compañía, exclusivamente para estudiar sismografía, ¿no? Y él iba a dirigir un laboratorio de sismografía que se iba a instalar en Cuba, en La Habana, en el colegio que tenían allí los jesuitas y que disponía de un pequeño observatorio astronómico y un observatorio meteorológico, ¿no? La idea era pues hacer un seguimiento sobre todo pues de las catástrofes y de los huracanes que en la zona del Caribe son tan frecuentes y ver de qué forma habría un poco de predecir todo eso. Pero lamentablemente en ese momento en que él estaba terminando sus estudios, Fidel Castro llega al poder y expulsa del colegio a los jesuitas que tuvieron que trasladarse a Miami y ya pues no tenía sentido el observatorio fue incautado y no tenía sentido convertir. Entonces fue catedrático de Física de la Tierra en la Universidad Complutense de Madrid. Es decir, cambió totalmente su trayectoria académica, ¿no? Él es un gran experto en Teilhard de Chardin. Yo creo que es la persona que más ha escrito de Teilhard de Chardin. Y además en una doble vertiente. Es decir, él ha sabido trabajar muy bien la teología de Teilhard, pero sobre todo creo que ha sabido recoger muy bien la mística de Teilhard. Tiene una colección que se llama, me parece, La presencia de Cristo en el mundo, quiero recordar, y que es una colección de oraciones teilhardianas. De forma que uno no solamente puede estudiar a Teilhard, sino que incluso puede llevarse a Teilhard a su propia pues, meditación o a su propia oración personal. Muchas Gracias, gracias. gracias Juan Valentín. Reinaldo Pareja, adelante. Difícil hacer un comentario o una apreciación de la totalidad de tu presentación porque fue magistral. Bueno, Muchas gracias. extraordinaria porque logras visualizar para nosotros una complejidad de Teilhard de Chardin que es básicamente la complejidad del ser humano, pero que en nuestra sociedad, sobre todo la occidental, nos criamos con una compartamentalización de todo nuestro ser, de nuestro todo pensar, que realmente lo que tú has logrado mostrarnos es cómo hay algo fundamental que aportó Teilhard de Chardin demasiado temprano, porque era en ese sentido un visionario, es la no contradicción entre ciencia y espiritualidad, entre ciencia y religión. Y eso es lo que él hace a través de todos esos libros, es mostrar que en evidencias científicas lo divino está presente y que lo divino está presente en las evidencias científicas. Pero uno de los aspectos que más me llama a mí la atención es lo que apuntaste en uno de los aspectos de Teilhard, que es el demostrar que desde el punto de vista de la ciencia y de la teología y de Dios, hay una relación progresiva de
diafanidad en que nosotros vamos poco a poco, etapa por etapa, ir descubriendo precisamente esa relación de un Dios que jamás ha estado ausente de la historia humana, que ha estado presente de alguna manera a través de todas las religiones codificadas, pero que desafortunadamente cada una de esas religiones, cuando ha llegado a esa cúspide de estructuralismo, dogmatismo cerrado e interpretacionismo de los jerarcas, las han convertido en prisiones espirituales, en dogmas. Y se han olvidado de ver que la revelación de Dios a través de toda la historia ha sido una revelación progresiva. En ese sentido, en términos científicos, si lo quieres poner, ha sido evolutiva de acuerdo a cada momento histórico en donde el profeta fundador de la religión o el mensajero de la religión dio una revelación específica a un pueblo específico, en un sitio específico, con un lenguaje específico y con una cultura que traía detrás de cultura religiosa y mística y mítica y todo lo demás, en donde daba una iluminación nueva de cómo entender la relación de Dios como creador dentro de la naturaleza, así como apunta Darío, pero dentro del hombre y cómo nosotros todos estamos unidos en esa globalización que también presenta Tellar, en donde este mundo no es un mundo aislado ni compartimentalizado. Todo está integrado y todo está interrelacionado. Entonces me da la impresión de que si hoy en día la iglesia deja de a un lado ese temor. Yo me acuerdo que yo cuando estaba teología, igualmente como todos nosotros teníamos tallar de Chardin debajo del escritorio porque era prohibido. Nunca en teología ni en filosofía se habló de tallar de Chardin. Y si se hablaba era para descartarlo, era peligroso, era imposible, eso no iba con el dogma. Entonces esa cerrazón dogmática de la iglesia en donde siente ese temor de que si abre al cuestionamiento de la interpretación en bases científicas de lo que ha sido su dogmatismo, eso es pánico dentro de los conservadores. Pero sin eso está condenada a no convertirse en la religión universal que proyectaba Teilhard de Chardin. Gracias enormemente por abrirnos a nosotros ese espíritu y esa mental, esa Gracias. Muchísimas gracias, Reinaldo. Creo que vamos totalmente de acuerdo con el comentario que hace, que además profundiza en lo que hemos visto, ¿no? A mí me llama mucho la atención también lo que dice, ¿no? Es decir, estamos hablando de alguien que empezó a publicar, por ejemplo, La Misa sobre el Mundo es de 1923. Es decir, si uno habla así, como habla Taylor, en estos tiempos, bueno, pues tendría mérito. Pero decir eso en 1923 estalla la cabeza. Es decir, hay que ser muy profético para anticiparse tanto tiempo, 50 años, ¿verdad?, al Concilio Vaticano II, de esa manera tan llamativa, ¿no? Y luego también hay otra cosa en la que tú has insistido y que me parece muy brillante la forma en que lo has formulado, ¿no? Si uno recorre en la Biblia desde el Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento, se da cuenta de que la revelación es algo progresivo. Es decir, de que se ha tenido en cuenta cómo ese hombre ha ido evolucionando en su cultura, ¿verdad? Y cómo había un profesor de religión que tuve que nos hizo pensar una vez cuando nos dijo, cuando le planteábamos estas cosas y nos decía él, claro, es que en el taller de Nazaret nunca hubo una sierra eléctrica. Lo decía muy bien. Es decir, en cada época lo suyo, ¿no? Ciertamente. Podía haber sido una sierra eléctrica porque como Dios lo puede todo, pues facilitarle a San José su trabajo en el taller, ¿no? Colocándose. No, no. Es decir, que cada situación histórica requiere su contexto histórico, ¿no? Y yo creo que eso de lo que habla fundamentalmente es del extraordinario respeto de Dios, que sabe manifestarse en cada punto geográfico y en cada momento histórico
respetuosamente con el contexto cultural de cada civilización. Es Claro. decir, eso en lugar de una dificultad, yo lo encuentro un don absoluto, ¿no? Es decir, una ventaja extraordinaria. Y recuerdo que en el Concilio Vaticano II, no sé si en Nostra Aetate o en alguno de estos documentos, se decía, se empezaba a decir ya que desde otras religiones, incluso desde las religiones animistas, ¿no? Y desde, pues había ahí chispas de verdad, decían ellos, ¿no? O destellos de verdad, venían a decir algo así. Es decir, diciendo que lo que sabemos de Dios lo sabemos entre todos y que ninguna religión puede tener ni el monopolio de lo que es Dios, ¿no? Ni encerrarlo dentro de una caja de, ¿no? de verdades propias. Y que precisamente por lo que acabas de decir, si hay alguna posibilidad de evolución espiritual, de conciencia colectiva en el mundo, es aceptar esto que acabas de decir. Todas Exactamente, las religiones tienen una verdad esencial que no se efectivamente. ha perdido en ninguna de las religiones del pasado. Hay Qué bien. dos o tres enseñanzas que son universales en todas. Dios es uno, Así no hay es. otro Dios más que es el creador de todo. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y nos dio la ley del amor mutuo. Entonces, en ese sentido, sí, si no aceptamos eso, es imposible salvar ese obstáculo de que las religiones andan en pelea. No, Qué bien. tenemos que Bueno, lograr superarnos para encontrar el punto de coincidencias y de superación. Gracias. Maravilloso, maravillosa intervención, Reinaldo. Muy bien. Goyo, la última pregunta que se nos está acabando el tiempo. El último comentario. Adelante. No, muchas gracias, Juan Valentín. Todo el tiempo escuchándote, se me revive la tensión entre autoridad y poder. Ciertamente, Tellar era una autoridad en el tema y le estaba hablando a la humanidad con mucha claridad de lo que él había experimentado y vivido. La iglesia, por otro lado, tenía el poder para frenar, para, no, que cuidado, esas estupideces del poder, yo lo llamaría la ignorancia con poder, es complicadísima en la historia, pero al final la autoridad se impone y Tellar nos ha enseñado muchísimas cosas que seguimos aprendiendo día a día. Muchas gracias. Qué bien, gracias a Goyo. ti. Muy Excelente, bien, excelente. muy bien, muy bien. Juan Valentín, nos has iluminado una tarde, nos has recordado muchas cosas, nos has cuestionado, nos has revuelto toda una historia pasada o presente. Te agradecemos muchísimo. Dos preguntitas finales. ¿Dónde se consigue tu libro? Y segunda, ¿hay versión digital? Eh, creo que de momento no, pero la habrá. Estamos Ah, ahora mismo en la segunda edición española y creo que la forma de conseguirla sería o a través, en la página web ujú, del grupo de comunicación Loyola, pero ujú, también a través de Amazon ok, o también a través de la Casa del Libro o a través del Corte Inglés. ok, Está en multitud de librerías porque la distribución es grande. La mayor parte de las librerías religiosas la tienen también. ¿Eh? perfecto. Hablo de España. Pensando en Colombia, quizás la cosa sea más compleja. No sabría muy bien. Quizás Amazon pueda ser a lo mejor Sí, la mejor solución. ¿Eh? sí. Llegará pirateado con seguridad. Ujú. Porque Jorge Luis tiene razón, nos dejaste con las ganas Ah, muy bien, muy de bien. saber muchísimo impactos personales de individuos tan interesantes que creo que Sí, muchos sí. quisiéramos saber. Te agradecemos enormemente, Juan Valentín, este tiempo, esta preparación. Te felicitamos porque sigues haciendo una obra lindísima para divulgar el pensamiento de Tellar y además el de Gabo, de manera que eso nos une mucho a tu obra y a tus creaciones. Gracias, Juan Valentín, por una tarde muy grande. Te despedimos con un aplauso Muy y bien, muchas gracias. eh, están Lo hemos invitados hecho entre todos. todos, ¿eh? Y a mí Qué me ha bien. encantado ser el pavo de esta acción de gracias. De verdad, muchísimas gracias. Solo quería robarles 2 minutitos para avisarles que la próxima semana, el 4 de diciembre, tenemos otro español, se llama José Antonio Carballar Falcón.
Eh, es un profesor especializado en esto, no digo, es un consultor en este momento, y nos va a hablar sobre un tema que a Francisco y a Andrés Núñez les encantará, el futuro de la educación secundaria con inteligencia artificial, perspectivas y desafíos. Hemos conseguido esa invitación de una manera muy interesante a través de uno de nuestros lectores del blog, Rafael Falcón Castro, quien nos ha dicho que, mira, mi sobrino está especializado en todo esto, he visto que ustedes quieren esto, y me puso en contacto y me da muchísimo gusto después de hablar un tiempo que realmente José Antonio nos va a acompañar la próxima semana. Muchísimas gracias a todos por su tiempo, por su participación, por sus preguntas, por su estar juntos aquí. Y de nuevo, un abrazo de acción de gracias para todos. Hemos tenido un pavo maravilloso que Juan Valentín se ha llamado a sí mismo, distribuyéndose para todos nosotros. Y gracias por esa maravillosa tertulia, Juan Valentín. Nos vemos la próxima semana. Gracias a Gracias, todos. gracias a todos. Chao, Darío. Gracias. Gracias. Adiós. personajes que conocían la obra de Teilhard.